En este tutorial vamos a hablar de los pinceles y de cómo utilizarlos correctamente. Lo primero y más importante es asegurarte de que tienes el pincel seleccionado en color azul. Si no aparece en azul, significa que la herramienta no está activa. También recomiendo utilizar las flechas para desplegar cada apartado, en lugar de pulsar directamente sobre las diferentes opciones. De esta manera es mucho más cómodo acceder a todas las configuraciones de cada pincel. Vamos a empezar con el pincel normal. Aquí tenemos diferentes ajustes como el grosor, la opacidad y la inclinación. También podemos utilizar diferentes tipos de trazo, como el modo punteado. Vamos a hacer un ejemplo para que puedas verlo mejor. Empezamos con el pincel normal y activamos el modo espejo. Podemos utilizar el espejo en horizontal o vertical. En este caso, vamos a seleccionar el modo vertical. Ahora hay algo importante que tienes que entender sobre cómo funciona el pincel cuando trabajamos encima de una prenda. Primero tenemos que seleccionar la prenda. Una vez seleccionada, cuando pintamos sobre ella, el trazo se mantiene dentro de los límites de la propia prenda. De esta manera, aunque pases el ratón por fuera, el pincel no se saldrá del vector mockup. ¿Qué ocurre si no tenemos la prenda seleccionada? Si deseleccionamos la prenda y volvemos a pintar, como puedes ver, el pincel ya puede salirse de los límites. Por eso, si quieres trabajar únicamente dentro de una zona concreta de la prenda, es importante tener esa parte seleccionada antes de empezar a pintar. Volvemos a seleccionar la prenda para seguir trabajando sobre ella. Seleccionamos nuevamente el pincel y en este caso vamos a quitar el modo espejo. Aquí tenemos diferentes opciones para modificar el tipo de trazo, entre ellas el modo punteado. ¿Qué hace exactamente? En lugar de crear una línea completamente continua, genera un patrón de puntos a lo largo del trazo, consiguiendo este tipo de acabado que estás viendo. Ahora hay otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta. Ninguno de estos pinceles funciona como pincel divisor. ¿Qué significa esto? Que si dibujamos una línea con cualquiera de estos pinceles y después utilizamos el tarro de pintura, esa línea no habrá creado una nueva separación dentro del vector mockup. Estos pinceles están pensados principalmente para trabajar a nivel visual y decorativo. Si quieres dividir realmente una zona de la prenda para poder aplicar, por ejemplo, un color en una parte y otro color diferente en otra, tendrás que utilizar el pincel divisor, que explicamos en otro tutorial específico. Seguimos con las siguientes herramientas. Aquí tenemos la línea, que también podemos utilizar tanto en modo normal como con el modo espejo. Si en algún momento quieres ocultar este panel para tener más espacio mientras trabajas, simplemente tienes que pulsar la flecha de la parte superior y el panel desaparecerá. Puedes seguir utilizando la herramienta mientras el pincel continúe seleccionado en color azul. La herramienta de línea puede ser muy útil cuando ya tienes la prenda diseñada y quieres añadir líneas decorativas o detalles visuales. Además, puedes cambiar directamente el color y el grosor de las líneas desde estos ajustes. Puedes hacer una línea mucho más ancha, mucho más fina, o cambiar completamente su color dependiendo del acabado que quieras conseguir. Esto se aplica tanto al lápiz como a la herramienta de línea. Después tenemos el pincel de círculos. El funcionamiento es muy parecido. Aquí podemos modificar diferentes parámetros como el grosor, la opacidad aleatoria, el modo espejo y la variación del ancho. En este caso es cuestión de ir probando las diferentes configuraciones hasta encontrar el efecto que mejor encaje con tu diseño. Y ocurre exactamente lo mismo que hemos explicado antes. Si tienes la prenda seleccionada, el efecto se mantendrá dentro de sus límites. Si no tienes la prenda seleccionada, el pincel podrá pintar también fuera de ella. Después tenemos el spray. El funcionamiento sigue la misma lógica que el resto de pinceles. Aquí podemos modificar parámetros como el grosor, radio, densidad, ancho del punto y opacidad aleatoria, entre otros. Además, en cualquiera de estos pinceles, puedes modificar el color desde las opciones disponibles en el propio apartado. Y con esto tendríamos explicado el apartado de pinceles. Lo más importante es recordar la diferencia entre estos pinceles y el pincel divisor. Los pinceles que hemos visto en este tutorial están pensados principalmente para añadir líneas, detalles y efectos visuales sobre un diseño. Por ejemplo, si ya tienes una prenda con su color o textura y quieres añadir unas líneas decorativas encima, utilizarías estos pinceles. Sin embargo, si lo que quieres es crear una división real para poder pintar una zona de un color y otra zona de un color diferente, entonces tienes que utilizar el pincel divisor. Esa herramienta la explicamos paso a paso en otro tutorial.